¿Qué tal? Qué gusto verlos por aquí. Yo soy María Scherer. Me da mucho gusto tenerlos como siempre. Como usted sabe, la Fiscalía General de la República ha sido tema de primeras planas hace semanas ya. Y no quiero hablar de su titular, sino de la Fiscalía propiamente, de la institución. Para eso invitamos hoy aquí al estudio a Sergio López Ayllón. Él es profesor e investigador del CIDE. Sergio, qué gusto tenerte aquí. Pues muchas gracias por la invitación para platicar de este tema. La Fiscalía, Procuraduría General de la República antes, no servía. La Fiscalía hoy, en sus términos, tampoco. Tú lo escribiste, creo que con la palabra fracaso. El problema de la procuración de justicia, si me dejas ir un poco más lejos, ha sido el fracaso histórico de este país. Tenemos un problema eh, secular en la procuración de justicia, en la justicia penal. Si uno lee los debates del Constituyente 17, María, ya parecía como un tema problemático. Si uno va a los de la Constitución de 57, 1857, era un problema. Es un problema histórico que no hemos podido resolver. Y básicamente teníamos un modelo de persecución penal, de investigación, basado en el Ministerio Público y en la discrecionalidad absoluta del Ministerio Público. Tuvimos un momento de reflexión y de, digamos, yo diría de civilidad, cuando en 2008 se hace la modificación del sistema penal tradicional al sistema penal acusatorio. Ujú. Ahí fue la gran oportunidad para reformar no solo la Fiscalía o la Procuraduría, sino para reformar las policías, la Procuraduría, el Poder Judicial, el sistema penitenciario. Era una oportunidad de oro para repensar todo nuestro modelo de procuración de justicia penal. Lamentablemente, algo se hizo en policías, con muchos asegúnes, Ujú. algo se hizo en los poderes judiciales. Los penales nunca hemos hecho nada. Es la vergüenza nacional más grande que tenemos. Ujú. Pero las procuradurías no se invirtió lo que se tenía que haber invertido en la modificación de los perfiles, de la carrera, de los modelos de investigación, de algo que técnicamente llamamos la política criminal. Y lo Ujú. explico muy sencillo. En ningún país del mundo se puede perseguir a todos y cada uno de los delitos que se cometen. Lo que se hace es hacer una selección no aleatoria, sino basada en información, que permite concentrar los esfuerzos en prevenir y en perseguir ciertos delitos. Y esto supone una articulación a nivel nacional, porque no hay que olvidar que en materia penal tenemos a la Procuraduría General, hoy Fiscalía General, pero tenemos procuradurías en cada estado de la República y Así es. tienen competencias específicas para perseguir cierto tipo de delitos. Entonces, lo que uno tiene que armar es un sistema de procuración de justicia que implique una acción coordinada, concertada de todas las procuradurías y de la Procuraduría General, hoy Fiscalía General. Esto no se ha hecho. Y la otra gran condición es tener ministerios públicos que sean funcionarios bien formados, con una carrera profesional, con una visión institucional, así como lo hicimos con los jueces federales, y hoy tenemos una carrera judicial que a pesar de sus pesares son los mejores jueces que tenemos. Tendríamos que tener una carrera ministerial donde los ministerios públicos ejercen esta autonomía que les permite determinar cuándo y cómo y en qué condiciones se persiguen ciertos delitos. Esto no se hizo, María. Ujú. Ni se hizo en algunas entidades federativas, las menos que las más. Se hizo en Chihuahua, se hizo en Querétaro, en algunos otros estados se trabajó en esta dirección, pero en la Procuraduría General no se trabajó. Iban procuradores y venían procuradores. Todos entendían que el problema era el servicio profesional y la formación de ministerios públicos, pero como duraban en su encargo un año, año y medio y se iban, se los comía la Procuraduría, nunca se hizo nada, nunca se profesionalizó. Entonces, parte del problema que tenemos hoy es que si tú buscas cómo voy a poder hacer lo que tengo que hacer como función principal en las procuradurías, pues no tengo ministerios públicos, no tengo recursos humanos, no tengo más que una serie de vicios, de taras, de viejas formas de hacer las cosas y ministerios públicos que
están débilmente capacitados, que no tienen una perspectiva profesional, no son fiscales profesionalizados, ¿no? Y que cada procurador que entra cambia a todos, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos esperar una procuración de justicia de calidad en esas condiciones? Sergio, una de las, pues de las demandas más importantes, más sonoras, ¿no? De la sociedad civil, ¿no? De colectivos como una fiscalía que sirva, era la autonomía Sí. del fiscal. Em, ¿Es más autónoma hoy o incluso se nos pasó la mano en términos de autonomía? No, yo creo que se nos pasó la mano, y me explico. Ujú, El procurador, el fiscal, ujú. tienen lo que llamamos el monopolio del ejercicio de la acción penal. Es decir, es la única persona o la única institución, déjame ponerlo en términos personales, que tiene la capacidad de determinar a quién y en qué condiciones se le abre un proceso penal. A eso añadiría, María, que en el nuevo sistema penal es relativamente sencillo vincular a una persona a proceso. ¿Sí? Hace rato mencionaste la palabra discrecionalidad, o sea, Exacto. todavía hay más discrecionalidad. Digamos, hay condiciones que permiten que sea relativamente sencillo vincular a una persona a proceso. Vincular a una persona a proceso no quiere decir que sea culpable, quiere Ujú, decir que se inicia el proceso ujú. y hay una serie de condiciones estructurales que facilitan, porque entras al sistema con presunción de inocencia. Bueno, el ejercicio de esa facultad requiere pesos y contrapesos. Como cualquier ejercicio de poder, requiere un diseño institucional. Ujú. Cuando estaba en el Ejecutivo, el contrapeso estaba, para bien y para mal, en el presidente de la República o en la estructura de la Administración Pública Federal. Cuando tú la sacas de la Administración Pública Federal, le das una enorme cantidad de poder que requería contrapesos, como yo digo, externos Ujú, e internos. ujú. Y hay varias maneras de diseñar institucionalmente estos contrapesos. Se nos olvidaron. Se nos olvidaron. Y entonces, Como este Consejo Ciudadano, ¿no? como este Consejo Ciudadano es uno de los mecanismos, como la autonomía de los ministerios públicos, como el servicio profesional de carrera, hay varias herramientas que están en la ley orgánica de la Procuraduría, pero que se quedaron como letra muerta en la ley. ¿Qué pasa entonces? Pues lo que pasa cuando no pones pesos y contrapesos, concentras el poder o concentras mucho poder discrecional en una persona que es la persona del fiscal general. No le pongamos nombre, Ujú, el que fuera, el que ujú. sea, tendría esa condición estructural. Y eso es un problema, porque lo que sabemos muy bien es que ese poder requiere contrapesos, requiere controles, requiere supervisión. Alguien podría alegar que están en el Poder Judicial, y tendrá razón. Pero esa articulación entre la acción del Ministerio Público y la acción de los jueces está descuidada. ¿Por qué? Porque hay una gran concentración de poder en la Fiscalía eh, que se vuelve un poder que intimida. Y eso es lo que tenemos que corregir. Hay quien dice que hoy por hoy, es más poderosa la Fiscalía que la propia Presidencia de Yo la coincido. República. El hombre más No es una poderoso, no es una exageración. exageración, el hombre más poderoso de México es el fiscal. Y lo explica su manera de ser designado, la permanencia en el puesto dura 9 años y la prácticamente imposibilidad jurídica de removerlo. Yo entiendo que políticamente puede ser distinto, pero si uno lee sobre todo en la ley orgánica de 2021, la que ya hizo el fiscal Gertz, ¿no? Hay una consideración reforzada que para remover al fiscal requieres de una condición jurídica muy compleja y muy difícil. Ni el presidente tiene esas condiciones. Y el presidente tiene poder muy acotado, ¿no? Tienes muchos contrapesos al ejercicio del poder presidencial. El fiscal no. Si se, perdón, es un poco recapitulando, Sergio, si se removiera a este fiscal en cualquier momento, El ¿no? que llegue. Exactamente, estaríamos dando vueltas, ¿no? El problema tiene que ver con el diseño de la institución propiamente y con las leyes. Y el problema, María, que nos hemos concentrado los últimos 10 años en discutir quién es el fiscal, Ujú. ¿no? Parecería que el problema es la persona. Y nosotros hemos insistido mucho que podrías traer a Superman.
un diseño institucional como el que tenemos no iba a permitir que esa mejor persona que pudieras encontrar y que no existe, lo hiciera bien. Porque lo que hay que reformar es a la institución en su conjunto, y es una reforma que va a llevar años. No es un proceso de un día para otro, que requiere políticas continuas, que requiere presupuestos continuos, que requiere mecanismos de evaluación y mecanismos de supervisión ciudadana para que esto pueda caminar en la dirección correcta. O sea, tendríamos que volver a retomar todo desde el 2008. Sí, yo he usado mucho esta imagen. Ujú. Hagan de cuenta que es un ferrocarril que va a toda velocidad, que está todo desvencijado, que se le van cayendo las piezas y hay que cambiarlas y hay que reconstruirlo sin dejar, porque la justicia no puede dejar de operar sin que siga caminando. Esa es la dificultad de la tarea. Sí se puede, pero es una tarea muy difícil que requiere mucha convicción, mucho liderazgo, insisto, presupuesto, visión, arquitectura institucional, y que no vamos a inventar de cero. En 2017 hubo una consulta para el diagnóstico del modelo de procuración de justicia y ahí hubo un gran consenso entre las organizaciones de sociedad civil, entre la entonces Fiscalía, entre el Congreso, de cuál es la ruta que hay que seguir. Lamentablemente, esta visión de la ruta que hay que seguir se ha visto totalmente diluida, digamos, en la constitución de una fiscalía que sigue anclada en un modelo de operación que ya no puede funcionar. ¿Cuál es esa ruta, Sergio? ¿Por dónde habría que empezar? A ver, cuatro elementos que están en la ley orgánica, por cierto. Un plan de persecución penal, un plan estratégico de persecución federal para que tú puedas decir, los recursos escasos que tengo los voy a concentrar no en los delitos menores, sino en cierto tipo de delitos, sobre todo de competencia federal. Servicio profesional de carrera para empezar a formar ministerios públicos. Ujú. Un modelo de investigación distinto. A ver si puedo explicar esto. Hoy los delitos en la Fiscalía están segmentados como en estancos. Delincuencia organizada, derechos humanos, los regionales, que son los delitos más pequeños, corrupción, fiscalía electoral. Cuando yo tengo un delito o yo tengo una banda criminal, muchas veces comete más de un delito, ¿no? Puede cometer delitos de delincuencia organizada, pero también contra los derechos humanos, pero también de corrupción. ¿Cómo lo investigamos hoy? Compartimentalizado. Lo que se propuso, y es una idea que no es invención nacional, sino es la práctica internacional, es lo que se llama unidades de investigación y litigio. Entonces, lo que yo hago es que formo una célula de ministerios públicos, de policías ministeriales, de peritos, y se les encarga un fenómeno delictivo específico, o una banda, o un fenómeno de incidencia que estamos viendo con información. Y la tarea de estos es hacer la investigación, judicializar el asunto y llevarlo hasta sus últimas consecuencias en términos del proceso penal. Y probablemente ahí vamos a encontrar 4 o 5 delitos, pero ese es justamente lo que queremos. Queremos desarmar las redes criminales que no actúan con la lógica burocrática de la distribución de competencias, sino con una lógica totalmente distinta. Ujú. Y esto iba a permitir especializar, a tener estos grupos que operen, digamos, en una lógica de investigación distinta. No, y Y responde al sentido común. y con el último elemento, que es información. Es decir, el gran problema de la Fiscalía hoy es la fragmentación de información que tiene. Sin buena información es muy difícil poder hacer buenas decisiones de política criminal o buenas investigaciones. Sin estas condiciones va a ser muy difícil que podamos avanzar. Y obviamente mecanismos de control y supervisión ciudadano, como el Consejo Ciudadano, que quedó muy debilitado en la última versión de la ley orgánica, pero ahí quedó. Pero eso fue en 2021 y hoy estamos en 2022 y no hay ningún indicio de que haya intención de que esto opere. Entonces, digamos, esa es la arquitectura que habría que seguir. En la ley orgánica de 2019, muchas de estas características se legislaron. La ley del 2021, que ya con el fiscal Gertz a la cabeza,
diluyó mucho de estos avances y quedaron por ahí como insinuados en la ley, pero si no hay voluntad, digamos, de transformación institucional, va a ser muy difícil que suceda. Y ahora déjame ponértelo así, a lo mejor suena un poco simple, pero ¿quién políticamente, quién va a ser el valiente que emprendería esto? ¿No? ¿Le conviene más a un gobierno que va a la mitad, a un gobierno que recién se constituye, al poder legislativo? En realidad no le conviene a ningún gobierno, pero si alguno tendría que haberlo hecho es el gobierno que iniciaba, ¿no? El gobierno que iniciaba con una gran legitimidad, con una bandera de combatamos la impunidad y la corrupción, a él le tocaba, ¿no? Otra oportunidad perdida. Otra ¿no? oportunidad perdida. Otro momento clave. O sea, ¿por qué? Porque se dio un momento muy interesante que fue la transición, el final de Peña y el inicio del periodo de López Obrador. Ahora, esto no le corresponde al presidente, esto quisiera subrayar. Esto le corresponde al sistema, le corresponde al diseño de la policía, a las fiscalías hoy autónomas, al Poder Judicial. Es decir, hay que concatenar aquí sí una política de Estado para poder alinear la lógica de actuación de las instituciones. No, pero en ese sentido la voluntad del presidente, ¿no? O su compromiso simplemente con la idea hubiera sido muy importante, ¿no? Pero uh-huh. Eligió como fiscal a alguien cuyo perfil era bastante claro, no iba a ir en esa lógica de acción, ¿no? Se requería, perdón, y hay cuadros formados en el país con una visión mucho más moderna de la justicia penal, mucho más comprometido con la lógica de un sistema penal acusatorio y capaz de articular, digamos, voluntades diversas para poder orientar, ¿no? Y obviamente que tendría que tener el apoyo del Congreso y de la Secretaría de Hacienda para poder tener los recursos para que esa transformación se hiciera, ¿no? Ahí es donde hemos fallado con grandes consecuencias, porque yo siempre digo, la función principal de un Estado, de un gobierno, es asegurar la vida y la seguridad de las personas. Hoy tenemos índices de impunidad del 96% a nivel nacional. ¿Quién se siente seguro? Y cuando falla ese eslabón en la construcción política del Estado, estamos con un Estado muy, muy emproblemado. Sergio, de veras un placer tenerte aquí en Latinos. Al contrario, María, muchas gracias. Gracias a usted, como siempre. Aquí lo espero la próxima semana, mientras que le vaya muy, muy bien.